Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 9, 10, 11 y 12. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre de Jesús. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de nuestras almas. Segundo punto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Gracias. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Envía, Señor, la revelación de tu Espíritu para poder atender la administración que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Hemos visto aquí estos 4 versículos y el versículo 13, hermano, ya es una palabra de... Aquí estaba indicando realmente todas estas cosas, pero ya es una palabra para que nosotros seamos, toda la palabra nos ministra, pero que nosotros nos afirmemos en esta palabra. Y ese verso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hermano, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿va? No nos conformemos a este siglo, y esa es la predicación de la palabra, no nos conformemos a este siglo. Y aquí dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, hermano. Ser sobrios es no irse tras la corriente que se mueve alrededor de nosotros, la corriente del mundo, sino mantenernos, hermano, en esa quietud, esperando conocer la voluntad y el propósito del Señor en nuestras vidas. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, hermano, nos llama a esa esperanza, esperar en esa gracia. El Señor Jesucristo se va a manifestar. De una u otra manera se va a manifestar a nuestras vidas, ¿verdad? Ya sea, los dos más importantes, los dos acontecimientos importantes, es manifestado en el arrebatamiento de la iglesia o en su segunda venida. Claro, nosotros no estamos anhelamos no estar, hermano, en la segunda venida, sino en el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia y luego es la segunda venida del Señor. El arrebatamiento de la iglesia es una manifestación en secreto, solo para la esposa. Entonces hay una manifestación, pero también hay manifestaciones del Señor a nuestras vidas en este tiempo. Hermano, cuando nosotros buscamos al Señor, hay manifestaciones del Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuevamente estos versículos para poderlos entender de una mejor forma. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hemos obtenido, hermano, el fin. Tenemos el fin. Y entendemos que el fin de la fe es nuestra salvación. La salvación de las almas, primer punto. Los profetas profetizaron de esta gracia. Fíjese, hermano, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de esta gracia que estaba destinada a nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No solamente oyeron, sino que inquirir, indagar es investigar, hermano, buscar, anhelar más, conocer acerca de esa salvación, que ellos la anhelaban, la deseaban, pero se dieron cuenta que no era para ellos, sino que era para otros.
Hermano, bueno, si el Señor no está ahí, qué frustrante sería que a usted le dieran a administrar algo y le dijeran al final, mira, esto no es para ti, esto es para otro, ¿verdad? Pero ellos indagaron y no se enojaron, hermano, sino que se dieron por privilegiados de tener esa gracia, de poder administrar y poder cuidar ese tesoro y poder trasladar ese tesoro, la visión de ese tesoro a otra generación y a otra generación. Y por eso nosotros no nos cansamos de decir, el Señor viene pronto. Y aunque no lo veamos, es el tesoro que estamos trasladando, pero ahora en estos tiempos sí anhelamos, hermano, ya los tiempos se están acercando, pero aunque no se diera, estamos predicando esa verdad. El Señor va a venir, viene, y tenemos que trasladar ese tesoro, esa esperanza, esa fe, esa confianza. Y si nos toca irnos antes de verlo, pero estamos seguros que vamos a resucitar, porque el Señor dijo, hermano, que un mandamiento había recibido del Padre, que el Padre le había dado la autoridad, la potestad de dar vida al que Él quisiera y de resucitar al que Él quisiera. Así que Él da vida y espera, y nos da vida hasta que Él venga, o nos permite que nos vayamos al cementerio y nos resucita, porque tiene el poder para dar vida y el poder para resucitar. Así que seguimos predicando, el Señor viene pronto. Aleluya. Ahora, mire, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora, este es el punto muy importante acá. Bueno, todo es importante. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Hermano, entonces el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y el Espíritu de Cristo era el que les revelaba qué tiempo y qué persona. Pero para eso, hermano, ellos tuvieron que tener una comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Y tuvieron que conocer el Espíritu de Cristo antes que el Señor viniera en cuerpo. Ellos tuvieron, hermano, eso se llama cristofanía, manifestaciones de Cristo antes de ser encarnado. Entonces ellos tuvieron esas manifestaciones y pudieron, hermano, recibir el Espíritu de Cristo. Aquí claramente lo dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, hermano, ellos no solamente supieron de las glorias, sino también supieron de los sufrimientos. Usted puede, solo para no ir tan lejos, vamos a Isaías 53, solo así nada más. Usted lo lee en su casa. Isaías 53 habla de los sufrimientos del siervo del Señor, ¿verdad? Hermano, que llevó nuestras heridas, llevó nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, fue contado con los pecadores. Pero después dice, pero con los ricos fue en su muerte, y después al final repartirá despojos. Entonces al profeta Isaías le revelaron los sufrimientos, pero también las glorias que venían. Otros profetas también, como Zacarías, habla, hermano, acerca de las heridas, que cuando llegaba a la casa de sus amigos le dice, ¿y quién te hizo esas heridas en las manos, en el costado? Hermano, vio el profeta que había sido herido, ¿verdad? También vio las glorias, cómo iba a venir espíritu de gracia y de oración sobre el pueblo que esperaba al Señor. Entonces ellos, hermano, recibieron todo eso por el Espíritu de Cristo, que les estaba anunciando los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos también. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se predica el Evangelio? Por el Espíritu Santo. No se predica el Evangelio, hermano, por conocimiento humano, sino por el Espíritu Santo. Hay una revelación del Espíritu de Cristo, hay una revelación del Espíritu Santo y el amor de Dios en nosotros, hermano, sabiendo que Jesucristo será manifestado. Ahora, ¿a quién le va a ser manifestado? Verso 14, como hijos obedientes.
No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el enfoque que el Señor tiene para nosotros, hermano. Vemos aquí el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. ¿Quiénes fueron trasladando esta revelación? Los profetas, sabiendo que no era para ellos, pero escudriñaron, guardaron, cuidaron, hermano, y trasladaron esa doctrina, esa revelación de una manera tan celosa y de una manera tan cuidadosa para que pudiera venir hasta nuestros días, ¿verdad? El Señor Jesucristo también levantó apóstoles que también ya en su tiempo, que trasladaron también la revelación, ampliaron la revelación profética y dieron a conocer. En aquel tiempo dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Pero ya cuando vino el Espíritu Santo, hermano, Él vino, o el Padre a través del Espíritu dijo, este es mi Hijo. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Y el Espíritu Santo vino sobre él, hermano, indicando que él era la persona. Era la persona. ¿Y a quiénes? A los que él llamó. Llamó primero a sus discípulos, hermano, luego a otros, y luego dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan a hacer todo eso. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vayan hasta el final de la tierra a anunciar el Evangelio. Entonces, hermano, nosotros también somos partícipes de recibir esa bendición, pero también de trasladarla. Pero recibirla, guardarla, vivirla, pero vivirla ¿cómo? Él es santo, dice, vosotros también. Vosotros también, dice, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos, mi amado hermano, un llamado de parte del Señor, de trasladar esa palabra, pero esa palabra, trasladar esa palabra, quiere decir que tenemos que vivir esa santidad del Señor, que se manifieste la santidad de Dios en nuestra vida para poderla trasladar. Bueno, este sería desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Ahora veamos, hermano, busquemos en nuestras Biblias el libro del profeta Ezequiel y vamos a ver acá una sombra, hermano, acerca de esto, figuras, sombras, hemos estado hablando de figuras, de sombras. Y aquí esto fue algo que sucedió, pero también es algo histórico, algo que sucedió en la vida de Ezequiel, que vivió en medio de Israel, pero también para nosotros esa figura tiene una revelación para que sea aplicada a nuestra vida y que tengamos el conocimiento para ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Fíjese que en el capítulo 3 del profeta Ezequiel, vamos a ver algo muy, muy importante. Desde el capítulo 3, verso 21, veamos el verso 21 en adelante, dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Entonces tenía un llamado de amonestar, de acuerdo a la palabra que Dios le daba. Nosotros tenemos un llamado, que es predicar el Evangelio para que las almas se salven, así como nos predicaron a nosotros para la salvación de nuestra alma y nos siguen predicando para liberación, para sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo, para restauración del alma, para llegar a la altura que Dios quiere para cada uno de nosotros. También nosotros no solo tenemos que ser oidores, no oidores, mucho menos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Tenemos que ser predicadores, tenemos que predicar, tenemos que hablar. Entonces a Ezequiel le dicen claramente,
Si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Fíjese, entonces ya él tenía el llamado. Anteriormente le dicen, pero si viene la palabra de Dios y tú no amonestas, dice, tú también serás culpable. Entonces lo iban a culpar, hermano, por no predicar la palabra. Así que usted y yo tenemos un compromiso. Hemos oído la palabra. Dice, de gracia recibiste, da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces tenemos que dar de gracia. No se aflija en su momento. Dios lo va a habilitar para dar, pero prepare su corazón para no cerrarse. Hermano, hay una figura ahí para nosotros, un acontecimiento en Samaria. Samaria estaba sitiada y las mujeres estaban comiendo a sus hijos. Y una ofreció a su hijo para comérselo, y se lo comieron, y luego cuando ya no tenían la comida, se puede imaginar a qué extremo habían llegado. Y cuando le tocó a la otra dar a su hijo, no quiso. Entonces llegaron donde el rey y le dijeron, mira, dijo, ya nos comimos a nuestro hijo y esta no quiere dar para que comamos al otro. Se puede imaginar, hermano, hasta dónde había llegado esa hambre, ¿va? Que se estaban comiendo a sus propios hijos. Entonces el rey se enojó y dice, el culpable de esto es el profeta Eliseo. ¿A Eliseo le echaron la culpa? Porque él había profetizado, pero para que se volvieran al Señor, hermano, para que se cumplió la palabra de Dios, pero porque desobedecieron. Entonces mandan a traer al profeta y le dicen, y cuando llega, hermano, el rey le llama la atención y también el profeta de parte del Señor. Y dice el Señor que mañana a estas horas habrá abundancia de trigo y estará a tal precio, la cebada a tal precio y todo, habrá alimento. Y uno de los que andaba con el rey dijo, solo si se abrieran las ventanas de los cielos, creería que esto es así. Tú lo verás, le dice el profeta todavía, pero no vas a participar de ello. Hermano, esa noche, unos leprosos no sabían qué hacer, tenían hambre. Y dijeron, si entramos a la ciudad, no hay comida, vamos a morir. Si vamos a donde están los sirios o asirios, no sé quiénes estaban ahí, hermano. Si vamos a donde está el ejército enemigo, también. O nos pueden matar, pero de todos modos, ahí hay comida, ¿va? Y fueron, hermano, y cuando ellos llegaron, ya el enemigo se había ido. Porque oyeron un rumor, fíjese, 4 leprosos, se puede imaginar, que dispusieron ir a buscar comida. Y eso, hermano, no vino de ellos, eso el Señor puso en el corazón. Y esos 4 empezaron a caminar seguros. Y empezaron los sirios, hermano, empezaron a temblar porque oían que venía un gran ejército y eran solo 4. Un gran ejército y salieron corriendo, no les dio tiempo de agarrar nada, hermano. Salieron huyendo y dejaron todo tirado. Cuando llegaron los leprosos, hermano, empezaron a comer y a comer y a comer, ¿va? A guardar vestidos y a esconderlos, y luego dijeron, a esto nos va a ser contado por pecado si no vamos a anunciar las buenas nuevas. Anunciar que el enemigo ya se fue y que hay abundante comida. A 4 leprosos que cuando llegaron allá ya no eran leprosos, sino no los hubieran recibido, ex leprosos, hermano. Hasta fueron sanados. Llegaron a anunciar y dice, ya el ejército enemigo ya no está, ya salió huyendo. Es una trampa, dice otro. Vi que mandaron a unos a espiar, llegaron hasta la orilla del Jordán y se dieron cuenta que ya no había nada, hermano. Entonces Dios los libró y cierto se dio. El otro día la gente se agolpó para ir a traer los alimentos porque ya no tenían, hermano, y aquel príncipe que había dicho, si solo se abrieran las ventanas de los cielos yo lo creería. Era tanta la gente que cayó, pasó encima y murió. Así que él vio, pero no disfrutó. Así que cuando Dios dice voy a hacer tal cosa, mejor créale al Señor. Porque si no solo vamos a oír, fíjese que se cumplió en fulano de tal, a saber usted, a ver si se cumple. A veces no lo vemos porque no mezclamos fe. Eso también es para usted. Lo que Dios dice, las bendiciones de Dios son para usted, para cada uno de nosotros. Aleluya.
Entonces este hombre ya sabía que tenía una función, predicar la palabra, amonestar de parte de Dios. Ahora, para que esto se diera, veamos el verso 22, pero no se olvide que acabamos de leer Primera de Pedro, capítulo 1, y en el verso 11, que dice que los profetas escudriñaron y todo por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, hermano. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y el Espíritu de Cristo les hizo conocer los sufrimientos del que habría de venir y también las glorias que iban a venir sobre los que creyeran. Así que ya tenemos ese panorama claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora veamos aquí, en el verso 22. Vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y ahí hablaré contigo. Mire, hermano, dice, vino ahí la mano de Jehová. Entonces, ¿qué vino sobre él? Esto es del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Es para que se nos quedara. Profetas supieron los sufrimientos del Mesías, pero por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Bueno, ahora veamos aquí en figura lo que sucedió con el profeta Ezequiel. Dice que vino la mano de Jehová sobre él. Vino la mano de Jehová sobre él. Hermano, la operación de Dios el Padre sobre nuestra vida. Y la mano de Jehová tipifica la operación ministerial que Dios hace. Ministración apostólica, profética, evangelística, pastoral, hermano, magisterial, el Señor enseñando a su pueblo. Entonces vino la mano de Jehová sobre él y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Entonces, hermano, la operación ministerial es para que el pueblo se levante y aprenda a oír la voz de Dios y Dios hable con él. El campo es figura, bueno, tiene muchos significados. Gracias, hermano. El campo puede ser su trabajo, el campo puede ser su casa, el campo puede ser el mismo mundo, hermano, ahí, pero no para que usted vaya al mundo, sino que estando en el mundo, pero no somos del mundo, ahí puede el Señor hablar. Pero dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me dijo, sal al campo, vaya, ahí, y ahí te voy a hablar yo. Estar atento a lo que Dios quería, no ir en pos del mundo, sino estar atento a lo que Dios quería que él oyera. Entonces, hermano, aquí vemos la mano del Señor, pero preparándolo ¿para qué? Para que pudiera oír la voz del Señor. Dios nos está hablando a nosotros de aprender a oír su voz, ¿verdad? Ahí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y aquí que la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces, mi amado hermano, entonces vino acá y no solamente fue la mano de Dios la que vino sobre él, la mano de Dios que vino sobre él, sino también, mi amado hermano, vio la gloria de Dios. Cuando el Señor extiende su mano, va a manifestar su gloria. Entonces, pero vamos a ver otro verso antes de este, hermano. Aquí estamos viendo la mano de Jehová el Señor. En el versículo 22. Ahora vamos a la mitad de ese versículo, que sería el verso 11. Y el verso 11 dice, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Entonces, hermano, el pueblo del Señor estaba cautivo. Y estaba cautivo porque no habían atendido la voz de Dios. Estaban cautivos porque no habían atendido, hermano, la amonestación del Señor. Por eso el Señor levantó al profeta para decirle, mira, tú les vas a ir a hablar y los vas a amonestar. Pero el profeta no quería, hermano. Se resistía a hablar. ¿Cuántos de nosotros nos resistimos a predicar? ¿Cuántos de nosotros nos resistimos a hablar la palabra del Señor? Pues ahí el profeta también se resistía, hermano. Y Dios le dice, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor,
escuchen o dejen de escuchar. Lo había preparado de tal manera, mi amado hermano, que le dice a este varón, mira, ya sea que te escuchen o no te escuchen, tú ve y háblales. Él ya estaba cansado, hermano. Yo les hablo, les digo y no hacen caso. Y estaba amargado. Pero Dios viene y le dice, no. Pero antes de que le dijera, fíjese hermano, antes de decirle que fuera, ya había sucedido algo. Siempre dirá usted, ¿por qué siempre le gusta ir para atrás, verdad? Pero no es para atrás, para irlo entendiendo. Había llegado a la mano del Señor, pero antes de la mano del Señor había oído al Señor decirle, ve y entra a los cautivos. Pero él se estaba resistiendo. Pero hermano, ya Dios había preparado el corazón de este hombre. En el capítulo 3, verso 1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Cómo lo había preparado? El comer el rollo era comer la palabra, el llenarse de la palabra. Llénate de la palabra, llénate de la palabra. Y cuando estés lleno de la palabra vas a ir a hablar. Hermano, nosotros tenemos que estar llenos de la palabra porque en un momento Dios va a operar en nuestra vida. Y va a ver usted cómo opera Dios. ¿Cómo opera Dios? Primero, llénate de la palabra. Entonces, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces, mi amado hermano, ¿qué comió? La palabra. Y la palabra es palabra viva, palabra eficaz. ¿Qué comió? El verbo. Entonces, ¿qué experiencia tuvo este varón, hermano? Tuvo la experiencia de comerse el rollo, de comerse la palabra, el verbo hecho vida. Entonces tiene una experiencia ¿con quién? Con Cristo, con la palabra de Dios, hermanos. Veamos aquí, palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Nosotros necesitamos comer esa palabra, llenarnos de esa palabra. Abunde pues en vuestros corazones la palabra del Señor. Se tiene que abundar esa palabra del Señor. Entonces a este hombre lo hacen comer ese rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, etcétera. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Fíjese, tienes que comerte mis palabras porque vas a ir al pueblo a darle mis palabras. ¿Por qué tenemos que oír la palabra? ¿Por qué tenemos que llenarnos de la palabra? Porque, mi amado hermano, tenemos que hablar la palabra, pero que hemos oído de Dios. No lo que a mí se me ocurra, ni lo que a usted se le ocurra, o que se le ocurra a alguien, o que porque voy a ir a leer libros que no tienen nada que ver con la Biblia para poder dar un mensaje. No, sino que realmente tenemos que oír la palabra de Dios para trasladar la palabra del Señor. Ese es el enfoque acá. Hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas. Entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Está diciendo, no te estoy llevando a que vayas a hablar en chino, ni en japonés. No, a la misma gente, a tu misma gente, háblale ahí, predícale. Y predícale con palabras, pero predícale también con el ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que predicar con palabras y tenemos que predicar con ejemplo. Dice, pero de una vez le dicen, hermano, mas la casa de Israel no te querrá oír. Mi hermano, la preparación para nosotros es, tú llénate de la palabra, tú oye la palabra que yo te doy, tú traslada la palabra que yo te doy, pero no te van a querer oír. ¿Cómo encaja usted esto, hermano? ¿A usted le gustaría que le dijeran, mira, llénate de la palabra, ya tienes 10 años ahí, te estás recibiendo la palabra, o 12, o 15, o 20 años, y llénate de esa palabra? Y va a llegar el momento que vas a ir a predicar esa palabra, pero no te van a querer escuchar. Diría, entonces voy a ser un ministro fracasado. No, pues es el deseo de Dios.
¿Y sabe por qué no van a querer oír? Dice, mas la casa de Israel no era otra casa, era el pueblo de Dios. No te querrá oír porque no me quiere oír a mí. Entonces, no te preocupes, es que te estoy levantando solamente para que des el testimonio de la palabra, porque ellos no me quieren oír a mí. Pero te voy a preparar a ti para que des la palabra, porque el Señor Jesús dijo, yo no vengo a juzgarlos, dijo. Hay alguien que los va a juzgar. ¿Quién es? La palabra. La palabra. Fíjese, hermano, que yo miraba la resistencia, ahorita no mucho, pero en años pasados, la resistencia a la palabra, y cuando yo bajaba de aquí, hermano, afligido, angustiado, Señor, pero sí, siento que rechazan la palabra. Y si iba a otro lado, también. Y hermano, y miraba que no. Ay, dije, no. Ya no sigo predicando, ya no quiero. Y el Señor me dijo, entonces, ¿cómo los voy a juzgar? Si no es para que te crean, ni es para que te obedezcan. Y entonces, Señor, es porque necesito que prediques, porque en el día que sean juzgados, yo voy a traer a memoria la palabra que ya oyeron. Entonces, ¿cómo los voy a juzgar si no predicas? Entonces ya sí, entonces está bien. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando uno da la palabra y no le creen y resisten? Se enoja. Y no es así, sino es dar la palabra y decir, bueno, yo ya cumplí, ahora que Dios haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿para qué envía Dios su palabra? Porque es el arma que Dios va a usar para juzgarnos en el día que tengamos que ser juzgados. Así que, hermano, valoremos la palabra para que no seamos juzgados. Dice el apóstol Pablo que nos examinemos a nosotros mismos, porque si nos examinamos no seremos juzgados, dice. Porque si somos juzgados seremos castigados, pero si somos castigados no seremos destruidos. Entonces, hermano, aún al ser juzgado es para ser castigado, pero no para ser destruido. ¿Pero para qué vamos a ser juzgados para ser castigados? Mejor traguémonos la palabra y creámosle al Señor y caminemos en su voluntad. Si es para bendición, hermano, es para bendición. Entonces, hermano, al profeta lo preparan de tal manera para que vaya y predique la palabra. Ahora, ¿cómo era esa palabra, hermano? Abrí mi boca y me hizo como era aquel rollo, hermano, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Ah, qué linda tu palabra, Señor. Pero, ¿dónde estuvo el conflicto? ¿Por qué no quería? Ya ahora me está entendiendo por qué no quería ir el profeta, hermano. Pues si no me van a creer, entonces ¿para qué voy a ir? Pero la palabra fue dulce. Ah, qué linda la palabra, qué rica la palabra. Sí, pero ahora ve y predica, pero no te van a creer. Y esa palabra que era dulce, hermano, ¿en qué se convertiría? Ahí vamos a ver en qué se convirtió. Vamos a dejar esto aquí. Aquí hay mucho más, pero el tiempo nos avanzó. Pero creo que queda bien. En el verso 10 me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. Mire, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Dice, no te resistas, no te van a oír, pero eso sí, tú presta atención, oye y tómalas en tu corazón. Hermano y hermana, ¿cuántos de ustedes han tenido conflicto porque reciben palabra del Señor y comparten esa palabra y no se las aceptan? Y se enojan. Y lo tremendo es que el enojo trae amarguras, resentimientos, rencores, odios y se enferma. Se enferma. Pero Dios no levanta a nadie para enfermarlo por causa de la palabra, sino que entendamos que nos prepara para ir con esa palabra. Y como le dicen al profeta, claro que somos humanos, ¿va? El profeta aquí da a conocer su humanidad, hermano, y él se enojaba. Ve y entra a los cautivos. Mira, están cautivos, dice. Y por eso te estoy enviando, porque están cautivos. ¿En qué estamos cautivos nosotros? ¿Sabes? Estamos cautivos en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, cautivos en pecados.
No que estemos pecando, pero hermano, influencia de pecados, de deseos pecaminosos y tantas cosas fuera del plan y el propósito de Dios. Eso nos tiene cautivos. Entonces Dios envía la palabra cuando estamos cautivos. ¿Para qué? Para que la palabra nos libere de todo cautiverio. El Señor Jesús dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar el corazón de los quebrantados, dejar libres a los cautivos, apertura de cárcel a los presos. Entonces, hermano, la palabra libera a los cautivos. Entonces, ve y da la palabra, porque la palabra va a liberar a los cautivos. Ya sea hoy, mañana, pasado mañana, algún día va a alcanzar esa palabra. No va a regresar vacía. Y si no cumple su propósito para el cual fue enviado ahí, sí va a cumplir un propósito. Dios va a usar esa palabra para juzgarnos en el día que tengamos que ser juzgados. Pero no esperemos ese día. Mejor que se cumpla el propósito de Dios ahora. Ahora, mire, cuando a él le dicen, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Usted, hermano y hermana, está siendo preparado por el Señor. Vimos aquí el día viernes y el sábado, hermano, la vid. ¿Se recuerda la vid? ¿Para qué era? Para que echara sarmientos y mugrones. Aunque era de poca altura, pero el Señor quería, esa vid era un semillero para tomar de aquí un vástago, irlo a sembrar, otro vástago, irlo a sembrar, otro vástago, irlo a sembrar y llenar aquel campo, hermano, de ministros. Es lo que Dios quiere hacer aquí. Tal vez no crecemos y no hay manera, y cuántos años tienen y no crecen, pero está formando el Señor vástagos que cuando los arranque Él y los siembre en su lugar, ahí van a tener la capacidad ministerial. Pero ¿cómo tienen que ir esos ministros? Entendiendo que algunas veces los van a aceptar y otras veces no. Unas veces van a aceptar la palabra y otras veces la van a rechazar. Pero ya vamos seguros que no tenemos que amargarnos. La palabra es dulce en nuestro corazón, pero ¿cómo terminó en el corazón de este varón? Y esto es enseñanza para nosotros. Dice, hermano, entra a los cautivos y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ya Dios lo había preparado, no te preocupes, si te escuchan, qué bueno, y si no te escuchan, también qué bueno para ti, pues. Ajá, tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú advierte. ¿Por qué? Porque la palabra va a servir para juzgar. Para el que la escuche, va a servir de bendición en su momento, en el momento. Para el que no, también para castigar, para juzgarlo y castigarlo, para no ser destruido con el mundo. Entonces, la palabra que nos envían es para ser juzgados y no ser condenados con el mundo. Pero también la misma palabra va a condenar a otros los que no acepten totalmente. Entonces la palabra es el instrumento que Dios usa para juzgar. Por eso aquí, hermano, dice, escuchen o no te escuchen, pero tú, fíjese, amonéstales, adviérteles, es una advertencia. Entonces, hermano, ya lo había preparado el Señor de tal manera que le dice, mira, tú no te aflijas, solo habla. Te escuchen o no te escuchen, habla. Vaya. Pero el hombre, ¿cómo es el hombre, hermano? Y me levantó el Espíritu. Entonces, hermano, tiene la palabra de Dios. Aquí puse muy alto esto. Tiene la palabra de Dios. Ya cuando tiene la palabra de Dios, dice el verso 12, y me levantó el Espíritu. Entonces, a mí, hermano, la palabra viene. Ahora viene el Espíritu. Estoy hablando del Espíritu Santo. Me levantó el Espíritu, dice. Me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Entonces, hermano, aquí está la operación de la palabra. Luego viene la administración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para manifestar la gloria de Dios en nuestra vida.
Cuando el Señor Jesús pasó, hermano, y fue ministrado por Juan el Bautista, hermano, bautizándolo en el Jordán, en las aguas del Jordán, ¿qué vino primero después de que él salió? Vino la voz de Dios, la palabra de Dios, y dijo: he aquí mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Y luego vino el Espíritu de Dios sobre él, habilitado con la voz de Dios: he ahí mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Y luego, hermano, el Espíritu Santo sobre él. Y la gloria de Dios comenzó a manifestarse en la vida de él de una manera tremenda, por el Espíritu Santo. Eso pasa con nosotros. Dios nos está dando su palabra, pero también, hermano, viene la administración del Espíritu Santo de Dios para levantarnos, para poderle dar gloria y alabanza al que vive y permanece para siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí estamos, en ese punto. Mire cómo Dios trabaja, su palabra. Luego el Espíritu, me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, el sonido de ruedas, etcétera, y sonido de gran estruendo. Hermano, hay una manifestación de la grandeza de Dios. El Espíritu Santo trae eso, pero la palabra nos prepara. Y la palabra le dice: mira, no te preocupes, tú llénate de la palabra. Y cuando tengas que compartirla, no te aflijas si te entienden o no te entienden, si te escuchan o no te escuchan. Tú trata de llevar mi palabra. Y viene el Espíritu de Dios y lo levanta. Y cuando lo levanta es para ver la gloria de Dios, hermano. La palabra de Dios, Dios la respalda con su gloria. Y el profeta pudo ver esa gloria. El pueblo no lo vio, pero el profeta sí. Sí vio esa gloria, pero también era necesario que el pueblo viera la gloria. Cuando ve la gloria el pueblo, cuando oye la voz de Dios, cuando oye la palabra de Dios, cuando se deja ser amonestado y enseñado, también va a ver esa gloria del Señor. Y dice: y me levantó pues el Espíritu y me tomó. Entonces no solamente lo levanta, el Espíritu viene a levantarlo. El Espíritu de Dios nos levanta, hermano, a levantar. Y también dice: lo tomó, a tomar. Es decir, tomarlo, lo levanta, es levantado y es tomado por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Pero mire qué tremendo. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura y en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Mi hermano, qué tremendo, porque hay una gloria de Dios, hay una palabra bendita de Dios, hay un mover del Espíritu Santo para levantar y tomar. Pero a pesar de eso, que hay dos cosas aquí, y el Señor me explicaba. Dice: está amargado. Y hay indignación. ¿Qué es estar indignado, hermano? Amargado. Su alma amargada. Su espíritu indignado. Este todavía tuvo la oportunidad. Dice que Moisés se airó su espíritu, fíjese, hermano, se indignó su espíritu, se airó su espíritu, ¿qué? Se encendió su espíritu, hermano, indignado su espíritu, y golpea la roca. Y por golpear la roca no entró. ¿A dónde? A la tierra prometida. Porque se indignó su espíritu. Ahora, mi amado hermano, fíjese que por haberse indignado su espíritu, golpea la roca y no entra. Ahora, ¿qué es golpear la roca? Es golpear la palabra, no atender la palabra. Golpear a Cristo. Entonces, mi amado hermano, mire, a pesar de que hay palabra, a pesar de que está el Espíritu de Dios, a pesar de que hay un tomar del Espíritu, un levantar del Espíritu, podemos estar amargados e indignados, amargados en nuestra alma e indignados. ¿Por qué está amargado? ¿Por qué está indignado? Mire, trabajo en tal área de la iglesia, pero ahí no me hacen caso.
Y entonces, en lugar de ser de bendición para mí, no ha sido bendición, me ha amargado. No, si no es para que lo amargara. Era para liberarlo, para que, hermano, ¿cómo era la palabra? ¿Amarga, ácida o dulce? Dice que fue dulce, pues tenía que dejar que esa palabra lo endulzara, hermano. Que esa palabra lo apacentara, le diera paz, le diera, hermano, esa sobriedad, ¿verdad? Pero no había dejado que su alma fuera ministrada. Nosotros tenemos que dejar que nuestra alma sea ministrada. ¿En dónde? Ve a los cautivos. A solito él, tranquilo. En mi casa estoy tranquilo. ¿Sí? Hay tiempos de estar en casa, hay tiempos de estar también en el campo. En el campo de trabajo, hermano. Y ahí le dicen, ve a los cautivos. No iba a encontrar gente libre. No iba a encontrar gente feliz, contenta. No iba a encontrar también amargados, resentidos, endeudados, hermano, presos y todo. Pero a ellos iba. Usted no va a ir a trabajar con santos a la iglesia. Claro, desde el punto de vista de Dios somos santos, pero ya dentro de nosotros nos vamos a ver, hermano, que tenemos pies de pavo real. ¿Sí? ¿Y cómo son los pies del pavo real? Feos, morroñosos, feos, arrugados, hermano. A sus plumas bien bonitas. Pero cuando se miran los pies, entonces vamos a ir viendo, hermano, cómo camina este. No me gusta este también. Pero no nos mandaron a ver eso. Nos enviaron a dar la palabra. Nos enviaron a comernos la palabra. En medio del pueblo, cautivo, vamos a comer la palabra. ¿Por qué el hermano no cambia? ¿Por qué la hermana no cambia? Porque está cautiva. ¿Y por qué estoy yo aquí? ¿Por qué usted está aquí? Porque lo están preparando para darle una palabra y liberar a los cautivos. Pero los primeros que tenemos que estar libres del cautiverio somos nosotros. Aquí está este hombre en medio de los cautivos y se vino a dar cuenta en medio de los cautivos que estaba amargado y estaba indignado. Su espíritu y su alma estaban contaminados. Entonces me levantó el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. Hermano, cuando estamos así amargados, indignados, podemos estar en la iglesia, podemos estar con los hermanos. Dice que estuvo 7 días. ¿Cómo podríamos decir aquí? Para no decir atónito. Un lenguaje, no sabía ni qué estaba haciendo. Entontecido, pues. Aburrido de sermón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. No, amargado, indignado y atónito es no saber qué está pasando, hermano. ¿Qué pasa aquí? No entiendo qué está pasando. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué esto y lo otro? Atónito. Y dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, etcétera. Le empiezan a decir, después de los 7 días, le dice, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí en medio de los cautivos? Yo te he puesto por atalaya. Comienza a trabajar en él, hermano. Arrancando es que se dé cuenta cuál era el propósito de Dios. Y era amonestar, ya le habían dicho, pero no entendía, estaba atónito porque estaba amargado y estaba indignado. Tuvo que Dios hacer una operación con él para liberarlo de esa amargura. Y en el verso 21 que ya vimos, dice, pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Mira, tú ve y háblale al que no cree, háblale. Si no quiere, pues que se vaya, pero tú si le hablaste quedas libre. Veamos el contexto. Dice, cuando yo dijere al impío, verso 18,
Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Diciéndome, si yo le digo a aquel que enderece su camino, y tú no le dices porque dice, no me va a creer, va, está bien, a este le va a ir mal, pero te las voy a cobrar. ¿Y cómo? ¿Te vas a amargar más? ¿Te vas a enojar más? Pero dice, hermano, pero si tú amonestares al impío y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Háblales. Pero si después de haber hablado, él sigue en su mismo camino, tú no te enojes. Ya le diste la palabra. Ahí tu alma va a ser librada. Pero ¿cuántos hemos dado palabra y no nos creen y nos rechazan la palabra? Cuando la rechazan, ¿se siente usted contento? ¿No? Pero fíjese que estamos mal, comenzando conmigo, hemos estado mal. Yo le di la palabra y no hizo caso, no atendió. No, si le hablaste, si le dijiste y no hizo caso y le fue mal, pero tú le hablaste, sí, entonces tú habrás librado tu alma. Tu alma no tiene que estar amargada. Por eso dice, hermano, que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento y seamos sobrios. El que a usted le rechacen la palabra, el mensaje, no es para que se amargue más, es para liberarlo. Y cuando no entendemos, hermano, entonces tiene que pasar unos procesos fuertes para liberarnos de eso. Cuando Dios quiere solo que demos nuestro corazón a entender y decir, mira, solo habla y si te creen, qué bueno, pero si no te creen, tu alma será librada. Pero no te molestes, no te enojes. 20 ahora. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Pero tú le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano, si no le amonestaste, dice. Ahora, pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Si tú le hablas al pecador y no se convierte, no te preocupes, tú ya libraste tu responsabilidad. Si tú le das la palabra al justo que se desvió, pero se apartó de su mal camino, también tú has librado tu alma. ¿Se da cuenta que tan fácil que Dios lo pone, pero nosotros somos tan complicados? Y nos complicamos en este punto, hermano. Por eso vimos allá, dice, sed sobrios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, para que no venga torpeza. Esta es una torpeza mental, una torpeza espiritual, sino para que puedan entender cuál es el propósito del Señor en su vida. Miren, hermano, todo lo que pasó con el Señor y todavía Dios hace la prueba, no la prueba, manifiesta algo en Él para nosotros. Todo lo que le hicieron al Señor. Y ya en la cruz Él dice, yo tengo sed, dice. Y le llevan hiel, que es figura de amargura. Y le llevan, hermano, vinagre, que es figura de descomposición. Indignación y amargura. Le llevan esas dos cosas, hermano. Y se la ponen en la boca. Pero Él no se la tragó, lo escupió. Ahí estaba rechazado, muriendo, entregando su vida. Y todavía, hermano, burlándose de Él. Y eso trajo que le ministraran la amargura humana, la indignación humana, porque todos estaban enojados contra Él. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Si tú eres, a otro salvó porque no se salva Él, indignados. Hermano, le pusieron esa indignación en su boca, esa amargura en su boca, pero Él la probó, pero no se la tragó, la tiró. El rechazado no se tragó la amargura, hermano. No se llenó de amargura su alma. Si usted es un rechazado, que no se llene.
de amargura a su alma, porque dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. No te preocupes, no que ahora, ay, dice, me rechaza, no me quiere, amargado. Y lo tremendo es que la amargura lo entontece más y se llena de más orgullo y lo rechazan más y más orgullo y más rechazado. En cuanto más crezca su orgullo, más lo rechazan. Entonces mejor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo. Vino allí la mano de Jehová. Ahora, hermano, ya tenemos la palabra de Dios, que es figura de Cristo también. La palabra, el verbo, ¿no? Es la figura del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Ya vino el Espíritu Santo. Ahora dice, vino ahí la mano de Jehová. También ya vimos ahí más adelante, más atrás también que había venido la mano del Señor. Vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo. Entonces, la mano de Jehová es la operación ministerial. Jehová y la operación ministerial sobre él. Entonces, tiene palabra, tiene el Espíritu Santo. La palabra es figura de Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene la administración de Jehová Dios. El Señor Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y el que guarda mi palabra será amado de mi Padre. Y entonces vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en él. Ya tenemos el Espíritu Santo también. ¿Te fijas, hermano? Entonces ahí está la operación del Padre, del Hijo, de la palabra, la operación del Padre, del Espíritu Santo y de la palabra como figura de Cristo. Pero vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Ahora, yo estoy operando en tu vida con la palabra, estás lleno de la palabra. Estás llenándote de la palabra, mejor dicho. Esa palabra, ¿se recuerda usted que el Señor Jesús le dijo que le pusieran agua a las tinajas que habían quedado vacías por el vino? Que no tenían vino, que les pusieran agua, pero luego esa agua se convirtió en vino. Entonces es la figura de administración del Espíritu Santo. El agua, el Espíritu, el vino. ¿Y quién estaba haciendo esto? El Señor, por mano de Jehová. Entonces nosotros también somos llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo y el amor de Dios, la administración de la mano de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, esa administración sobre nuestras vidas. Aleluya. Vino ahí la mano de Jehová sobre mí y dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Levántate, ve a hacer tu trabajo, estudia, haz lo que quiera, pero está atento, porque mi palabra está en ti, mi espíritu está contigo y mi mano está contigo. Padre, no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal. Porque si no le diríamos a toda la gente, no. Usted no puede juntarse con los de su colegio, o ahí en el colegio solo júntese con gente cristiana. No se puede, hermano. Dice, ve al campo, dice, pero acuérdate que tienes mi palabra. Ve al campo, pero acuérdate que es mi espíritu el que te ha tomado y el que te levanta. Ve a tu campo, dice, pero acuérdate que la mano de Jehová está sobre ti. Mira, hermano, qué bendición. Entonces, me levanté y salí al campo. Y aquí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. Mi hermano, aún ahí en la calle, en su trabajo, puede ver la gloria de Dios. Pero si ve las cosas del mundo, no va a ver. Este hombre, cuando fue llevado a los cautivos, no vio gloria de Dios. Lo que vio fue la torpeza que había en él, hermano. Vio a los cautivos y vio que estaba amargado, indignado. Porque dice, fui en la amargura y en la indignación de mi espíritu. Hermano, estaba indignado, enojado. Y ahí entre los cautivos, dice, no. Y se entorpeció. Pero el Señor vino y con su palabra quitó la torpeza. Y le hizo entender que el Espíritu Santo lo levantaba. Entonces, me levanté, salí al campo y aquí estaba la gloria de Jehová. 24. Entonces entró el Espíritu en mí. ¿Qué hizo? Entró el Espíritu. ¿Qué espíritu entró, hermano? ¿Qué espíritu entró?
entró el Espíritu en mí. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Fíjate, aquí está la operación de la palabra. Aquí está la operación del Espíritu Santo. Aquí está la operación de Jehová. Ahora, ¿quién entró? Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. ¿Quién ministró? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. ¿Quién ministró? El Espíritu de Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en nosotros? El apóstol Pablo, hermano, dice, primero vino a nosotros, a los que creyeron. Pero también ustedes, dice, también para ustedes los gentiles, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, el Espíritu, porque hermano, el Espíritu Santo de Dios venía sobre ellos, pero no entró. Pero el que entró, porque aquí entonces mentiría. Entonces, ¿quién entró? El Espíritu de Cristo. ¿Y quién dio testimonio a ellos, hermano? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 11 otra vez. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas. Entonces, hermano, fíjese, hermano, la palabra, el Espíritu Santo, la mano de Jehová, el Espíritu de Jehová, entró el Espíritu de Cristo. Ahora, ¿sabe por qué me gusta ir al revés? Porque nosotros ya tuvimos la palabra, pero ya vino el Espíritu de Cristo, ya vino la mano de Jehová, ya el Espíritu Santo está y ahora nos lleva a una dimensión de palabra revelada por el Señor. Esa es la gloria que Dios tiene para nosotros. Y entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies. Cuando el Espíritu, si el Espíritu de Cristo está, mire, y ahora este hombre tenía el Espíritu de Cristo dentro, pero el Espíritu Santo estaba afuera de él, la mano de Jehová lo tenía a él, la palabra ya la tenía adentro. Entonces, si él ya se había comido la palabra, ahora venía el Espíritu de la palabra, que es el Espíritu de Cristo dentro de él. El Espíritu Santo viene y lo levanta y lo toma. La mano de Jehová viene y lo levanta y lo toma. Pero el Espíritu que estaba adentro dice que lo afirmó sobre sus pies. ¿Para qué? Y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Hermano, lo saca al campo, vas a ir a tu casa. ¿Y cuál es la casa? Es la iglesia. Es la congregación. Ahora ve, entra y enciérrate y ahí te voy a hablar. Te voy a enseñar. Te voy a seguir enseñando. Si no fuera por el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo y la mano de Jehová, ¿qué vamos a estar aquí en la iglesia, hermano? Está más bonito allá afuera. Hablando humanamente. Hablando espiritualmente. Cuando lo vemos espiritualmente sí está más bonito aquí. Pero hablando naturalmente está más bonito afuera. Allá afuera hay de todo, hermano. De todo color, todo sabor, de todo. Allá afuera. Entonces, para la carne está más bonito allá. Ahora para el Espíritu, sí, pero para eso tiene que entrar el Espíritu de Cristo, la palabra del Espíritu de Cristo, la mano del Señor. Mire, todo lo que Dios hace para que nosotros estemos aquí, hermano. Envía su palabra, el Espíritu Santo para tomarnos, levantarnos, la mano de Jehová, el Espíritu de Cristo en nosotros, para sentarnos aquí un ratito. Y para enseñarnos, aquí, enseñar, mire, dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me dijo, ve, entra y enciérrate dentro de tu casa, esta es nuestra casa, hermano. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. No le dijeron, ve, ahora que ya viste mi gloria, ya tienes palabra, el Espíritu Santo te llenó, la mano de Jehová está contigo, tienes el Espíritu de Cristo, entra a la casa. Y cuando entres a la casa, dice, todos te van a aplaudir y te van a decir, bienvenido hermano, bienvenida hermana, qué bueno que está aquí, qué bueno que está trabajando con nosotros. ¿Qué dice que hacen? Pondrán cuerdas sobre ti y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Es que yo quiero hacer algo, hermano, pero no me dejan.
Fíjese que tengo algún deseo de hacer, pero la jefa o el jefe del grupo no me deja. Que no me deja. Sí, porque pondrán cuerdas sobre ti. ¿Y por qué, Señor, me van a poner cuerdas? Porque quiero que aprendas a dejar toda amargura y toda indignación. Eres una chinche. Te enojas así, ve. Ahí te van a poner cuerdas para que aprendas a ser mansito. Por cualquier cosa te enojas, ahí te van a poner, así como aquellas, no lazos, sino unas cosas que usan, que se usan así, y con una palanca, hasta que quede bien apretado. Dice, aquí te vamos a ceñir hasta que aprendas. ¿Y quién va a ser? El más insignificante para usted. Le va a pegar unas apretadas, unas jaloneadas por este lado y por el otro lado. Pero como nadie quiere, todos los grupos en la iglesia se desintegran. Sí, porque nadie quiere, pero escrito está. Vas a salir al campo, vas a ver la gloria de Dios. Hermano, fíjese que allá, la gloria de Dios allá, hermano, los evangelistas y todo. Y aquí, ¿por qué no nos dejan hacer nada? Porque te están ciñendo. Puedes ver la gloria de Dios afuera, pero ve y entra a la casa. Y en la casa solo vas a ver problemas. En tu congregación solo vas a ver problemas. Ahí, y piensas en tu casa, ahí también te van a ceñir. Pondrás sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellas. El profeta diría, Señor, pero tú me vas a quitar las cuerdas. Y dice, haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Dice, mira, tú vas a querer hablar y no vas a poder. ¿Cuándo? Mejor me callo. Con ustedes no se puede, hermano. Mejor me voy. Al otro día ya viene, tranquilo. O tal vez a los 15 días, pero ya viene. Porque el Señor lo tiene ahí, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Enseñándonos. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere Dios? Ya vimos allá, la salvación, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y para que el alma sea salva tiene que ser, hermano, un alma que esté en descanso. Y para eso tiene que ser mansa y humilde de corazón. Y para eso Dios te va a permitir que salgas y qué gloria, hermano. Fíjese que yo vi un programa de televisión. Ay, mire, qué gloria. Y me invitaron y fui a ver, qué gloria, hermano. Qué bueno. Saliste al campo, viste la gloria. Sí, métete a la casa y sigue oyendo la palabra. Yo te voy a seguir hablando. Pero ahí no podrás hablar. Ahí no podrás hacer lo que tú quieres, te quedarás callado. Y cuando quieras hablar, te van a decir, cállese, no es su tiempo. Cállese, no le toca. Espere su turno. Hasta que madure. Pues no me vas a librar tú, Señor. No, yo haré que se pegue tu lengua y no podrás hablar. Hermano, fíjese, ¿verdad que parece contradictorio el evangelio? ¿Pero qué está haciendo Dios ahí? Pero mire, dice, haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque son rebeldes. Déjamelos a mí, tú no los puedes componer. Hermano, usted puede tener a alguien rebelde a su lado y usted no lo puede componer. En su casa puede haber gente rebelde y no la puede componer. No la puede componer. ¿Pero quién la va a componer? Dios. Mas cuando yo te hubiere hablado en otra dimensión, cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. Cuando yo te hable, cuando yo te haya preparado de tal manera que ya no te enojes, que ya no te amargues, entonces yo voy a desatar tu boca, les vas a dar la palabra y si te escuchan y la aceptan, te vas a gozar.
Y si rechazan la palabra, también te vas a gozar porque ya aprendiste a ser manso y humilde. Yo le di la palabra. ¿Y por qué viene tan contento y tan contenta, hermana? Es que le di la palabra a fulano y a fulana. ¿Y qué? ¿Se la recibió? No, no me la recibió. Pero como yo ya aprendí que solo tengo que darle la palabra. Y si la cree, bueno, y si no, no. Porque lo que yo quiero es la salvación de mi alma. Pero ya di la palabra y ya cumplí. Así que tranquilo, santos en paz. Aleluya. Tan sencillo que se mira, ¿verdad? Pero qué complicados somos. Esta es una administración de enseñanza profética. Para que nosotros empecemos a recibir, hermano, la unción, la administración y la enseñanza que Dios quiere para nosotros. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga, porque son casa rebelde. Pero una vez dice, mira, tú da la palabra, no los puedes componer, no los puedes arreglar. Solo envía la palabra. Así que, pero en el momento, el que tiene que estar callado, que se calle y que siga recibiendo la palabra. Que cuando llegue el tiempo, Dios le va a dar la palabra y ya no se va a enojar. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito es el Padre. Bendito es el Espíritu Santo de Dios. Bendito es Cristo, el Espíritu de Cristo y su palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza y la administración profética, Señor, en este campo ministerial. Padre, en el nombre de Jesús sea la unción, la presencia, la palabra, la administración tuya sobre nuestras vidas. Cumple tu propósito, Señor. Padre, que esta sea una viña, que sea de poca altura, Señor, pero que nuestras ramas crezcan y que echemos buenos vástagos para ser sembrados, Señor, en el campo ministerial que tú quieres, Padre, y tomes ese cogollo y lo establezcas hasta lo más alto y sublime para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, adoramos y bendecimos para siempre, porque tú eres bueno, Señor, tu fidelidad es grande. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre, y tu pueblo reciba tu bendición y vaya con paz, que toda amargura e indignación sea quitada, toda incomprensión sea quitada en el nombre de Cristo Jesús, y que venga la administración de la humildad y la mansedumbre de Cristo para que nuestra alma esté en descanso y el fin de nuestra fe se manifieste en la salvación de nuestra alma, para alabanza de la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.